es la unidad 9. Les decía que hemos hecho un recorte de lo que habitualmente dejamos, presentamos como bibliografía y les queda para estudiar dinámica de la transferencia, es uno de ellos, recordar, repetir y reelaborar, es el otro, y puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Son los 3 textos que dejamos. Ustedes en el manual van a encontrar otros de la unidad 9, pero no importa, solo estos son para bibliografía obligatoria. Todos están en el volumen 12 de la colección de Amorortu. Bueno, igualmente lo tienen en el manual digitalizado. Y la idea es entonces trabajar lo que Freud plantea ya en este momento de la obra, diferente a lo que había empezado a esbozar con el caso Elizabeth, por ejemplo, o con el caso Dora, que ustedes no lo ven en esta materia, pero sí lo van a ver en psicopatología. Y en el caso Elizabeth, si ustedes se acuerdan, Freud trabajaba con la idea del enlace falso. Cuando se refería al enlace falso, Freud planteaba que había determinados fenómenos, situaciones, experiencias que acontecían en el tratamiento analítico con respecto al paciente o a la paciente, y lo que él alcanzaba a ver es que se producía un amor a veces, un interés en la persona del analista, o bueno, lo que sucedía era que se dejaba de asociar libremente, porque la persona que estaba en análisis, bajo ese enlace falso, en vez de continuar trabajando y viendo lo que le iba sucediendo, cesaba en sus asociaciones libres. Y allí, decía Freud, se producía una resistencia a saber más sobre sí mismo. Entonces la persona, en vez de continuar su trabajo analítico, lo que hacía era pensar en cualquier otra cosa, y esa cualquier otra cosa tenía que ver con la vida, con la persona del analista. Hay muchos ejemplos de estos en los casos que va trabajando Freud. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasaba en la habitación contigua de la casa donde atendía Freud, el consultorio, que era su propia casa además? Si alguna vez están en Viena, pueden ir a la casa de Freud, donde él atendía, estaba su consultorio, y en Londres, donde pasó sus últimos años también. Vemos cómo, bueno, era un departamento donde tenía el consultorio y se escuchaban cosas en las habitaciones contiguas, y muchos pacientes estaban pendientes de eso, ¿no? Que la hija que tocaba el piano, bueno, lo que fuera. Entonces, a eso Freud lo llamaba enlace falso. Pero a partir de este momento, ya por el 1911 más o menos, Freud le va a dar un nombre a eso que ocurría, a esos fenómenos, y el nombre que le va a dar es transferencia. Además, esto lo empieza a pensar Freud en función de que había situaciones con sus colegas, o sus discípulos más bien, donde él empezaba a advertir que, bueno, había situaciones amorosas que para Freud eran antiéticas, situaciones amorosas entre los médicos, que en aquella época eran médicos, casi todos los analistas, casi todos eran hombres, varones, y él empezaba a ver con horror que se daban situaciones de parejas sexuales o amorosas entre los analistas y sus pacientes.
Entonces, por ejemplo, lo que les contaba la clase pasada, lo que sucedió con Jung en Suiza, en Zúrich, donde estaba este centro de atención de enfermedades nerviosas y donde vemos que Jung empieza una relación amorosa con una de las pacientes más famosas que él tuvo, que era Sabina, que yo les contaba, y que está en la película Un método peligroso. Ahora, si nos queda tiempo, voy a desarrollar un poquito sobre eso. Pueden verla la película, pero la tienen que ver con ojo crítico, porque la película lo plantea como una gran historia de amor, y en realidad Freud estaba más que enojado con esa situación. Y es más, él les indica a ambos que suspendan esa relación. La película se llama Un método peligroso. Bueno, algunos la vieron en el primer trabajo práctico. Me alegro porque justamente plantea, pero hay que verla con, como digo, con mirada crítica, no comernos la historia de amor, porque eso, como ahora vamos a ver, perjudicó el tratamiento. Y además, esta mujer, que después se hace analista, es una mujer colega de Freud que le da muchas ideas a Freud respecto de algunos conceptos, como por ejemplo la idea de pulsión de muerte. Ya la van a... Después voy a ir contestando las intervenciones del chat. Ya van a ver el concepto de pulsión de muerte, pero esta paciente, que después, bueno, termina su trabajo analítico en ese marco, se queda muy cercana a Freud y le da muy buenas ideas a Freud, y Freud la respeta mucho como profesional, como colega, mujer, ¿no? En una época en donde, como digo, todos eran hombres, varones, quienes empezaban a acercarse a los postulados freudianos psicoanalíticos. Una de las primeras mujeres que trabaja al lado de Freud y a quien Freud respeta muchísimo. Y por eso veía con mucho horror lo que estaba pasando con Jung. Bueno, entonces, tenemos el caso Elizabeth, también tenemos la cuestión de Breuer, que bueno, no lo pudimos ver demasiado porque por el tema del acotamiento del programa, pero cuando veíamos sobre el caso de Ana O, yo algo dije, esta paciente de Breuer, que el maestro de Freud, uno de los primeros maestros de Freud, que se enamora de Breuer y que Breuer termina abandonando el tratamiento porque no puede soportarlo. Ahí también tenemos un antecedente de lo que después va a ser el concepto de contratransferencia, no transferencia, contratransferencia, y ya voy a explicar qué es eso. Es decir, que tenemos una serie de casos y de situaciones que Freud va advirtiendo, estudiando en su propia práctica y con sus propios discípulos, y entonces se da cuenta que a eso tiene que ponerle un nombre y tiene que poder desarrollar ideas sobre esa cuestión que también es ética, y por eso produce todos estos trabajos que los encontramos en el tomo 12. Pero además, Freud nos va a decir que esta cuestión de las transferencias, en plural, es algo en lo cual todo el mundo cae. Las personas, en general, aunque no estén en una cura analítica, son pasibles de vivir el fenómeno de la transferencia. La transferencia se da, o las transferencias se da también con amigos, con líderes, con profesores, con educadores, con maestros, con alguien que, como también dijo Lacan, a quien se le supone un saber. Lacan decía, se ama a quien se le supone un saber. Se le supone, decía Lacan, porque no necesariamente lo tiene ese saber. Por eso Lacan habla del sujeto supuesto saber. Sujeto supuesto saber es un sintagma que construye Lacan, tomando la cuestión de la transferencia de Freud, para decir que justamente quien supuestamente tiene el saber sería
el analista, pero no necesariamente, porque Lacan dice, el analista en realidad no sabe nada de su paciente. Quien sabe es el mismo paciente o la misma paciente. Él o ella son quienes saben sobre sí mismos. El verdadero saber es el saber inconsciente. Por eso dice Lacan, sujeto, supuesto, saber o al saber. Se supone que lo tiene el saber, sí tiene un saber teórico, clínico, una experiencia, por supuesto, pero el verdadero saber, que es el saber inconsciente, lo porta el analizante o la analizante. Entonces, en ese sentido, se trata de ese saber no sabido, como hemos visto al principio del año, que tiene que advenir, es un saber que tiene que advenir. Pero bueno, cuando uno elige un analista, lo elige principalmente porque le supone un saber. Y bueno, y eso también es un problema a veces con las obras sociales, con las prepagas, con las instituciones en donde alguien va a pedir consulta, una consulta analítica o psicológica y se le deriva a cualquier persona, entonces, o cualquier profesional, ¿no? Ya no está la idea previa de, bueno, hay una transferencia previa, y porque me gustó, porque lo escuché en una conferencia, me gustó porque, qué sé yo, me lo recomendaron, también puede ser, o porque leí algo, bueno, esa era la forma que había antes de elegir, o bueno, quien está también en el campo profesional, los mismos psicólogos o psicoanalistas, que van eligiendo de acuerdo a un rasgo, algo que les toca, ¿no? Porque ahora vamos a ver, como Freud dice, hay una especie, dice, de cliché. Cliché es como la plantilla donde se imprimen, bueno, antes, ahora se hace todo digitalizado, pero se imprimen algunas cuestiones, situaciones, e inconscientemente uno pesca en esa persona, en ese psicólogo, psicoanalista, algún detalle, algún rasgo, alguna cosa que le hace acordar a algo propio, se le hace acordar inconscientemente, ¿no? Y por eso se elige. Entonces, ahí se produce una elección, ¿no? Una elección de un analista. Esto hoy muchas veces no se puede lograr. Y bueno, por eso también puede pasar que como alguien es derivado por la cartilla de prestadores o qué sé yo, o a veces solo psiquiatras, son médicos quienes eligen qué psicólogo, qué cura, qué tipo de tratamiento, y bueno, y por ahí fracasa, porque a las 3, 4 sesiones no hubo enganche, no hubo, como se dice hoy, empatía, y se produce el alejamiento de la cura. Entonces, por eso es importante poder elegir. Insisto, no siempre se puede, ahora no es tan posible como antes, pero bueno, a veces se produce ese buen encuentro y a veces no. Entonces, todo ser humano, dice Freud, cae bajo transferencia en determinadas situaciones de la vida. Pero cuando se da como en una situación terapéutica, analítica, ya ahí se produce una transferencia de trabajo analítico en donde el analista, la analista, se puede poner, como digo, varias máscaras, ¿no? Entonces, un analista, máscaras en sentido metafórico, va también jugando un poquito, acomodándose un poquito a lo que pesca que ese analizante le es bueno, le es necesario para el tratamiento. Entonces, si por ejemplo un sujeto que es muy ordenado, supongamos, y a lo mejor le viene bien un analista un poquito desordenado, y a lo mejor ese analista no es desordenado, es muy ordenado también, pero bueno, hará como un semblante de desorden.
un poco, ¿no? Se va acomodando un poquito a eso para que se produzca eso, o a lo mejor al revés, no se produce eso que digo, ese buen encuentro, y entonces tendrá que ser hiperordenado para que se establezca esta dimensión transferencial. Digo este ejemplo muy tonto, ¿no? Pero puede ser cualquier otra cosa. A veces se necesita un analista un poquito payaso, o a veces se necesita un analista un poquito autoritario. Bueno, ahí es donde el analista va jugando un poco con estas máscaras que necesita ponerse para el trabajo analítico. No puede ser siempre lo mismo, ¿no? Y por otro lado, Freud nos va a decir que a veces esta transferencia que se produce termina siendo un obstáculo para el tratamiento. Una resistencia, nos dice, ¿no? Una resistencia porque el sujeto, el analizante, en lugar de asociar, como recién decía, se resiste. Y también, ya vamos a ver, con más allá del principio de placer, por ejemplo, empeora, ¿no? Sus síntomas recrudecen. Entonces ahí hay una resistencia producto de la transferencia. El sujeto, dice, en vez de asociar, piensa en la persona del analista, sobre todo siempre que nos acercamos a un complejo patógeno, dice así. Siempre que nos vamos acercando al meollo de la cosa, al enjambre patógeno, se puede producir una resistencia, y eso es producto de la transferencia. Entonces, aquellos deseos reprimidos ligados a las figuras parentales se iban a imprimir en la persona del analista. Como recién les decía, ese cliché, esa plantilla que se imprime en la persona del analista. Esas situaciones, deseos, se actualizan en la persona del analista. Deseos, pero generalmente vinculados a las figuras parentales, muy primitivas, muy de la primera infancia. Ahora sí vamos a ir a la imagen, porque ahí vemos entonces cómo tenemos lo que Freud nos va a plantear, que la transferencia no siempre es en función de sentimientos, de suposiciones de saber. Al contrario, a veces la transferencia es negativa. Fíjense que yo les puse transferencia positiva o negativa. Cuando la transferencia es positiva, se puede dar de dos maneras. Se puede dar de una manera tierna, en donde uno siente respeto, admiración, sentimientos de afecto por su analista, lo considera, tiene ganas de trabajar, tiene ganas de que llegue el día de hacer su sesión, piensa entre sesión y sesión, tiene sueños, tiene lapsus, produce el inconsciente, y bueno, hay esos sentimientos, como dice Freud, sentimientos tiernos. Eso del lado de la transferencia positiva. Pero también la transferencia positiva puede volcarse hacia otros lugares y convertirse en una positiva erótica, en donde lo que vemos es una demanda de amor, tiene componentes sexuales, es decir, que el sujeto se enamora y tal vez desea sexualmente a su analista. Esto es lo que pasaba con los casos que recién le comentaba, los discípulos analistas que práctica, que muchas veces terminaban enamoradas de sus pacientes, y lo peor de todo es que accedían a esas demandas de amor de sus pacientes hacia ellos o ellas. Entonces, ahí Freud nos va a decir que eso es un verdadero problema,
no es la transferencia positiva tierna que produce el avance de la cura, sino que se constituye en una resistencia. Y por otro lado, tenemos la transferencia negativa, que se da también, se puede dar, pero acá ya no es de amor, sino de sentimientos hostiles, sentimientos en contra, o sea, lo que se produce es como una bronca, un odio hacia el analista, un enojo, y uno lo puede ver, por ejemplo, en situaciones donde, bueno, el sujeto, por ejemplo, se olvida de la sesión, o llega tarde, o le contradice todo lo que dice su analista, o abandona el tratamiento, o en vez de avanzar en la cura se producen mayores síntomas. Así que no es la transferencia positiva, pero también es un obstáculo para el tratamiento. O a veces se olvida de pagar el sujeto, determinadas acciones que van en contra de la persona del analista, y son todos productos del inconsciente, no es que lo hace a propósito, no es que dice, bueno, ahora le voy a hacer este daño a mi analista, no, se producen, son actos, ¿no? Dice Freud, son puestas en acto de los productos del inconsciente, ¿no? Por eso la transferencia es uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Vieron que veníamos trabajando con el concepto de inconsciente, después trabajamos con el concepto de pulsión, y ahora ya estamos de lleno en el concepto de transferencias, uno de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos permite avanzar en la teoría y poder descubrir en la experiencia clínica lo que se produce a nivel de lo clínico, pero que Freud necesita acompañar y elucubrar una teoría sobre eso. Como les había dicho alguna vez, primero está la práctica, primero está la praxis y después está la teoría. En función de la práctica se produce la teoría. Esto es lo que se produce a nivel conceptual luego de que Freud va descubriendo los problemas que va teniendo la cura. Entonces, así como tenemos que la positiva tierna, ¿no? Respeto, admiración, sentimientos de afecto, nos encontramos que hay un motor de la cura, hay un motor en la cura, es decir, que la cura avanza en la, perdón, en la erótica y en la hostil, o sea, en la positiva erótica y en la negativa hostil, hay una resistencia. Son resistencias que el analista debe resolver orientando al analizante para que pueda saber sobre eso. El analizante tiene que poder hacer consciente esto que sucede a nivel del acto, porque en vez de recordar que esto tuvo que ver con primeras vivencias infantiles, actúa directamente. Entonces, una vez que se puede recordar o un saber adviene en función de esto, eso empieza a funcionar de vuelta como motor en la cura. Y además Freud va a decir algo muy interesante, es que sin transferencia no hay análisis. Es muy importante que se establezca este fenómeno en el tratamiento. Y dice Freud, lo voy a leer textual, la transferencia brinda un inapreciable servicio de volver actuales y manifiestas las nociones de amor escondidas y olvidadas. Hoy podemos decir también emociones de amor y de odio, pero tiene que ver con lo escondido, con lo olvidado, pero fíjense, brinda un inapreciable servicio, ¿no? Vuelvo a ver.
sea positiva o negativa, la destreza del analista tendrá que apuntar a eso, convertirlo en un motor de la cura. ¿Por qué? Porque si no hay transferencia, no se puede trabajar desde el psicoanálisis. Se podrá trabajar con otras terapéuticas, por supuesto, pero acá es fundamental, nos dice Freud, porque es más, bueno, este es un texto que ustedes no van a trabajar, pero ustedes saben del uso del diván en el psicoanálisis, ¿no? Eso es una particularidad del psicoanálisis, el diván. Y Freud dice, hasta que no se establezca la dimensión transferencial, no es conveniente que el sujeto pase al diván, o más bien se le puedan hacer interpretaciones. Las interpretaciones analíticas es necesario que se hagan cuando esta dimensión transferencial se establece. Por lo tanto, si no se establece, podremos estar con una persona, pero pasa que Freud, bueno, tenía como 4 sesiones por semana, era otra época, por supuesto, y el uso del diván era casi inmediato. Pero hoy sabemos que podemos estar trabajando con un sujeto cara a cara en el dispositivo, digamos, sillón, y no indicarle el diván a ese sujeto, durante muchos meses, a veces años, hasta que ese sujeto realmente empiece a experimentar el fenómeno de la transferencia, ¿no? Pero ya hay otros casos que inmediatamente esto ocurre. Por eso Lacan le decía a esa instancia previa a la transferencia, entrevistas preliminares. Son entrevistas, no son sesiones de análisis. E insisto en que entrevistas preliminares puede haber durante muchísimo tiempo hasta que el sujeto puede realmente estar recostado en un diván y ya trabajar analíticamente. Bien. A ver, bueno, esto ya lo puedo sacar y voy a responder algunas preguntas que veo que se están acumulando. A ver. Bueno, voy para arriba. Bueno, todo esto ya está, dinámica de la transferencia. Bien, gracias por las respuestas. Te doy mi alma. Ajá, también se puede. ¿Cuál era Te doy mi alma? No me acuerdo. Bueno, pero me suena muchísimo, yo la debo haber visto. Te doy mi alma es la película de la historia de Freud, me parece, ¿no? La que recomendamos al principio. Ahora voy contestando. Ivana, bien. ¿Cuándo pasa eso? Acá está. Con las obras sociales la transferencia se va adquiriendo medio. Claro, exactamente. Cuando pasa con las obras sociales, porque uno no elige su analista, sino que es derivado, la transferencia se va construyendo. Y ahí el analista tiene que ir trabajando para que esa transferencia se instale. Exactamente. ¿La elección de un analista es inconsciente? Puede que sí, puede que no. Seguramente hay algunos rasgos. Tengo una colega analista que, escuchando a la que después sería su analista en una conferencia, por ejemplo, la colega que estaba al lado en la conferencia le dice: esta analista es una de las que más sabe sobre lo femenino. Lo que más sabe a nivel conceptual, ¿no? Esta analista estaba hablando, iba a empezar a hablar sobre la condición femenina. Y entonces
mi amiga, colega, escucha eso y le impacta el comentario de su amiga que estaba al lado y la elige como analista, porque ella quería saber, había algo de lo femenino que ella quería saber. Entonces, durante muchos años, esta conferencista analista fue su propia analista, pero eso lo supo después de muchísimo tiempo. A nivel inconsciente fue la elección, ¿no? Bueno, Lucas, por lo económico también muchas veces se deja la terapia. Por supuesto, es un problema lo económico, pero miren, ahí hay una cuestión también interesante para pensar a nivel conceptual. El dinero tiene que ver, ¿se acuerdan que hemos visto la clase pasada o la anterior, la cuestión de la libido anal, oral? Lacan le agrega lo escópico, lo invocante, bueno, no los quiero confundir con esto, pero la libido anal, la pulsión anal, tiene que ver con el dinero, dice Freud. ¿Por qué? Porque él hace una serie de equivalencias simbólicas, que lamentablemente no he podido leer ese texto, pero si pueden léanlo, donde él ubica una serie de equivalencias entre lo anal, el dinero, el regalo, y bueno, y una serie de cuestiones y desvíos que no voy a ahondar ahora en eso, pero sí hace esta serie. Dinero, dice caca o heces, y regalo. Entonces, cuando lo económico está en juego, también hay que ver por qué un sujeto no puede pagar. Puede ser que no pueda pagar, por supuesto, por la situación económica, porque es un sujeto que lamentablemente está en una situación de carencia y las condiciones socioeconómicas no han sido favorables, pero también hay otros casos en donde vemos, por ejemplo, el tema del amarrocar, el tema del retener, el tema de no querer poner para su tratamiento, de no querer poner, es algo para analizar también. ¿Cuánto está dispuesto a pagar un sujeto por su propio trabajo analítico, por su propio bienestar, por su propio tratamiento? Entonces son cuestiones que hay que pensarlas siempre. Lo económico tiene distintas aristas. Tiene que ver con la pobreza, por supuesto, pero también tiene que ver con que hay sujetos que tienen dinero, pero no quieren poner, ¿no? Entonces, a veces hasta buscan la obra social teniendo un montón de dinero en el banco porque les es más barato, pero bueno, eso vemos que también tiene sus derivas en la vida, ¿no? Personas que ponen poco de sí, dejan poco de lo propio para el trabajo, ¿no? Y para su propio compromiso. Bueno, son cosas que se dirimen en un tratamiento. Luana, profe, ¿por qué es positiva la erótica? Si Freud decía que era inadmisible. No, claro, está bien la pregunta. Porque él divide así, positiva y negativa, positiva en relación al amor y negativa en relación al odio. Eso es lo que él dice. Positiva porque se tienen sentimientos de amor hacia la persona del analista, pero cuando son de amor sexuales son obstáculos, ¿no? Y dice así, la única que propicia el tratamiento y es motor de la cura es la positiva tierna. Las otras hay que trabajarlas. Y es más, Freud dice que, bueno, lo que hace Freud es que acá lo que hay es un obstáculo, que es la resistencia al tratamiento, producto de la transferencia, y lo que va a hacer Freud es instrumentalizar ese obstáculo, esa puesta en acto. En lugar de decir, como le pasa a Breuer, bueno, no, abandono a la paciente, la derivo, dice, no, vamos a trabajar con esto. Y hace de ese obstáculo un motor, ¿no? O un mecanismo de avance. Ahora después le voy a contar algo que es lo de la contratransferencia. ¿Qué pasa cuando esas puestas en acto del inconsciente es por parte del analista? Muy bien, Carmela, eso es la contratransferencia, ya llego a eso, ahí voy. Siempre que sentimos afecto hacia una persona se trata de transferencia,
si no es como que no tuviéramos sentimientos. Puede considerarse que siempre que sentimos afecto se trata de transferencia, pero la transferencia está siempre vinculada al saber, o sea que tenemos afecto transferencial por alguien a quien le suponemos un saber. A veces es la propia pareja también, ¿no? Esas parejas donde uno de ellos siempre sabe más sobre el otro. Dice por ahí Miller, amamos a aquel que responde a nuestra pregunta, ¿quién soy yo? ¿No? Dice Miller, Jack Alan Miller. ¿Quién soy? ¿Quién responde a nuestra? Pero esa pregunta no es que va a ser vos sos tal o cual, de tal manera. No, a veces con una sola palabra, una sola frase, uno escucha una revelación del otro y dice, sí, tiene razón, es así. Y bueno, puede ser que se empiece a desplegar algo de la transferencia. También pasa otra cosa, ¿no? Muchas veces tenemos pacientes en tratamiento durante muchos años, trabajando, avanzando en la cura, la persona va evolucionando, transformando su sufrimiento en otra cosa, y resulta que esa persona un día se cruza en la calle con un amigo que hace muchísimo que no ve, ese amigo le dice algo y viene a la sesión diciendo, mi amigo me acaba de revelar por qué me pasa lo que me pasa. Nunca nadie me había dicho eso. Y ahora entendí todo. Y uno dice, bueno, pero qué ingratitud, ¿no? Es un chiste, por supuesto. Eso está bien que pase. En realidad no fue esa revelación que ese amigo que le dijo la frase mundial de su vida, sino que había un trabajo previo de mucho tiempo y entonces ese sujeto pudo escuchar eso que el amigo le dijo y ahí cayó todo, precipitó todo y bueno, estuvo buenísimo que se encuentre con el amigo. A ver, Luana, para mí es alguien que vemos superior, pero sí, claro, vemos superior, le suponemos un saber, lo vemos que nos dice quién somos, que nos da un retorno de lo propio, entonces se siente ese afecto transferencial, ¿no? Mientras que si hay un afecto de amor, o de empatía, o de amistad, en donde uno a lo mejor se identifica con el otro, o por el contrario, goza un poquito de verlo medio inferior al otro, ahí no se trata tanto de un proceso transferencial. En la transferencia tiene que haber más bien esa suposición de saber. En la transferencia también están incluidos los sentimientos, sí, porque efectivamente se trata de sentimientos transferenciales. Me parece que la transferencia que tiene que ver con lo que se le supone un saber al otro. Muy bien, Sofía. Una cosa medio como de admirar al otro, exactamente. Siempre hay una resistencia, sí. En el lado positivo, del lado erótico, hay resistencia porque en lugar de porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando el sujeto se enamora del analista y lo desea sexualmente y quiere tener una pareja con el analista, en vez de asociar libremente y poner ahí toda la basura, el desecho de la propia vida, no, le habla de lo bien que le va, le cuenta sus logros, le dice cosas lindas para enamorar al analista. Entonces, eso no funciona. Por eso dice Freud que es un obstáculo, ¿no? Y bueno, no funciona claro, la técnica si solo le hablamos de lo bien que nos va en la vida. Bueno, el teléfono. Ese teléfono fijo. Ya les conté que todavía tengo. Estas transferencias negativas y positivas tienen el origen en vivencias traumáticas de la infancia. Sí, efectivamente, tienen origen exactamente en vivencias traumáticas de la infancia.
Lo traumático puede ser para lo peor y para lo mejor también, ¿no? No necesariamente, ya vamos a ver cuando tengamos más allá del principio de placer, vamos a ver que lo traumático no tiene que ver solo con, como veíamos al principio, con un abuso sexual temprano o con malos tratos, también tiene que ver con lo pulsional mortífero de cada uno, pero eso lo vamos a ver cuando veamos pulsiones de muerte. Pero definitivamente lo negativo y lo positivo de la transferencia tiene que ver con vivencias, vamos a decir, por ahora, de la infancia. Las entrevistas cara a cara son las entrevistas preliminares. No me quedó claro. Claro, son las entrevistas que se dan en un inicio de un tratamiento cara a cara, o sea, que el sujeto mira de frente a su terapeuta, a su analista, se da una conversación preliminar, puede durar mucho tiempo, varias sesiones, no, varios encuentros, hasta que el analista determina que ese sujeto ya entró en transferencia, ya hay un compromiso de trabajo, ya empezó a hablar su inconsciente, no es una cosa superficial, entonces el analista indica el pasaje a diván y a partir de allí empiezan las sesiones analíticas. Ahora ustedes me dirán, yo hace un montón que hago terapia y no pasé a diván, pese a que hago un tratamiento analítico. Sí, también, no pasa nada, se puede trabajar cara a cara, por ejemplo, en casos donde hay angustia, donde todavía falta resolver un montón de cosas antes de pasar al diván. Eso se ve en cada caso. De vuelta, insisto, con la singularidad del caso. En cada situación se va viendo si es propicio o no el uso de diván. Esto de las entrevistas preliminares lo planteaba Lacan en la década del 60, 70, pero bueno, era otra época. Hoy sabemos, por ejemplo, sobre todo con los jóvenes, los muy jóvenes, que es necesario que esos jóvenes puedan mirar de frente a su analista, porque es otra época. Entonces, bueno, son técnicas diferentes que se van desarrollando, trabajando. ¿Hay transferencia en terapias virtuales? Sí, la hay. Es todo un tema la terapia virtual. Hasta hace poco los analistas nos negábamos al trabajo virtual porque nos parece muy importante la presencia del cuerpo del analista en un trabajo analítico, porque el cuerpo del analista es parte, también es un concepto la presencia del analista. Pero ¿qué pasa? Ante la pandemia no podemos retroceder, no podemos dejar que las personas se queden sin tratamiento analítico. Entonces sabemos que es una situación momentánea, sabemos que a veces es útil para, por ejemplo, gente que vive afuera y que necesita continuar su tratamiento, pero esto no va a ser para toda la vida, no es que la terapia virtual desde el punto de vista del psicoanálisis vino para quedarse. Se seguirá usando, hemos visto que es útil, que sirve, que se puede continuar el tratamiento bajo transferencia, pero bueno, cuando ya esté la vacuna y podamos todos volver a los consultorios de manera normal, los tratamientos analíticos van a continuar como fueron siempre, con el cuerpo. Sin análisis no hay transferencia. Bueno, es lo que recién decía, es ¿cuándo sabe el analista que hay transferencia? Está buena esa pregunta. No se puede decir en general, sino que se ve en cada caso. Cuando, por ejemplo, algunos ejemplos se me ocurren en este momento, cuando el analizante trae un sueño, cuando tiene un acto fallido, cuando se equivoca y le deja de más o de menos el dinero, por ejemplo, como objeto libidinal, cuando se olvida de la sesión, cuando le dice cosas como que está funcionando el tratamiento. Es como una especie, ¿vieron cómo se dice? Está a punto de caramelo. Bueno, es algo así. No hay una indicación precisa a partir de la cual uno dice, bueno, a partir de ahora ya está en transferencia.
es que el analista pesca algo de esa transferencia y dice, bueno, ya está, ya se puede hacer interpretaciones incluso que tienen que ver con lo preedípico, porque otra cosa, como bien lo dice Freud, si uno en la primera entrevista le dice a un sujeto, le hace una interpretación que tiene que ver con las primeras figuras parentales, con lo traumático, y deja a cielo abierto el inconsciente de ese sujeto, seguramente se va a ir horrorizado, no va a volver más porque va a ser muy doloroso eso. Hay que ir viendo también el tiempo, una temporalidad en la cual con la cual uno va trabajando. Entonces, ¿cuándo sabe el analista que hay transferencia? Lo sabe porque lo escucha en cada paciente y tiene que ver siempre con la puesta en acto del inconsciente. La puesta en acto del inconsciente es, como digo, en los lapsus, los actos fallidos, las formaciones del inconsciente, lo que ustedes han estudiado como formaciones del inconsciente, los sueños, algún chiste, síntomas que recrudecen, bueno, esas cosas. O sea que las entrevistas preliminares son antes de las sesiones, hasta que se establezca la transferencia puede ponerse en marcha la analización, el análisis, sería la forma correcta de decirlo, puede ponerse en marcha. Bueno, hay un trabajo, un tratamiento, pero no es lo mismo el tratamiento bajo transferencia que sin transferencia. Entonces, el análisis es bajo transferencia. Lo que hay antes son entrevistas. Si, por ejemplo, alguien viene y nos consulta y nos cuenta un montón de cosas, y viene una siguiente sesión y cuenta otras cosas más, eso no es un tratamiento bajo transferencia, porque en 2 encuentros no. Lo único que hacemos es escuchar, obtener información, conocer a ese sujeto. Son entrevistas preliminares. El aspecto de la transferencia tiene que ver con reminiscencias de las primeras formas de vincularse. Cuando establecemos una transferencia, intentamos repetir esas formas. Claro, cuando se establece, se instala la transferencia, lo que se produce es una repetición. El sujeto, en vez de recordar, repite. Por eso el texto es recordar, repetir, reelaborar, porque no se recuerda, pero se repite, y después se elabora, bajo transferencia con el analista. Se elabora un saber, ¿no? Se elabora un saber inconsciente. Cuando el saber inconsciente se hace consciente, hay una elaboración de saber y por lo tanto hay un avance en el tratamiento, en la cura. Entonces, la transferencia, que es aquella que expresa los primeros vínculos con padre, madre, figuras, tiene que ver con las cuestiones del complejo de Edipo. Y el yo ideal, sí, ideal del yo, sí, tiene que ver con eso, por supuesto. Claro. Por eso también digo, la figura del analista es elegida a veces inconscientemente. Hay gente que le gusta un analista más viejo, otro más joven, otro más canchero, otro más rígido, ¿no? Hay una primera elección. Y si eso no se pudo dar, y bueno, ya ahí el analista o la analista tendrá que empezar con esto que recién les decía, ponerse algunas máscaras para que se produzca la transferencia. En la positiva erótica, ¿realmente hay un enamoramiento o sería algo así como un mecanismo de defensa o resistencia para que no haya un trabajo analítico? Es eso exactamente, Paula, como lo dice Freud. Decía, ¿qué ve en mí esta jovencita que se acaba de enamorar de mí cuando yo solo soy un viejito con canas? Decía Freud, ¿no? En uno de sus trabajos. ¿Qué puede ver ella en mí? Una joven de 20 años en un viejo como él era ya de 70 años. Él dice, ¿qué ve en mí? Y bueno, y ahí es cuando hace todo su desarrollo respecto de lo que ve él. No es que otro problema. Cuando un analista se las cree y se cree que se enamoró
esa persona lo desea o la desea sexualmente porque es, ahora voy a esto, porque es por sí mismo, se equivoca. No es por ella o el analista, es porque hay algo, como dice acá el compañero, una resistencia de la compañera, una resistencia de trabajo. Hay una fantasía, hay algo del orden de la equivocación. No es con el analista, es con una figura inconsciente que se produce eso. El analista presta el cuerpo, digamos, por eso decía eso del cuerpo. ¿Puede darse una transferencia positiva tierna cuando la pareja de un sujeto le hace recordar a su padre fallecido? Sí, sí, por supuesto, fallecido, vivo, lo que sea, puede darse. Paula, yo creo que sí, tengo un amigo que le pasó, invitó a salir a su terapeuta, soñaba, claro, exactamente, pasa eso. Pasa muchas veces, pero bueno, ahí está, insisto, la experiencia del analista, la formación, ¿no? Experiencia, no, la formación. La formación permite que un analista no caiga en esa posición narcisista, ¿no? Te doy mi alma, es la misma historia de un método peligroso, a ver si alguien me ayuda con eso. Lo que dijo del diván creo que ya lo dije, porque algunos psicoanalistas trabajan con diván y otros no. No, un psicoanalista freudiano, lacaniano, trabaja con diván, el diván lo tiene en el consultorio como un dispositivo, solo que algunos sujetos pasan y otros no a diván, y eso depende de cada caso, de lo que evalúa el analista, si es conveniente o no. Creo que una vez trabajaba en diván, una vez que comienza mi experiencia en análisis, creo que uno trabaja en diván una vez que comienza un verdadero análisis, ¿sí? Si no hay psicología, otras terapéuticas, no pasa nada, ¿eh? Cada uno hace la terapia que le parece. Yo estoy hablando del psicoanálisis, no es que, bueno, por eso es el diván es como, digamos, un ícono, podemos decir, un signo de lo que es el psicoanálisis. Hay otras terapéuticas que también serán iguales de buenas, pero que no usan diván. El diván es como, no es un sillón, es como una cama, es un sillón largo. Bueno, ya les voy a poner algunas fotos del sillón, del diván de Freud, que es característico. Vayan, búsquenlo en internet, si no. Hay muchos divanes, muchas formas. Algunos divanes son camas, otros son sillones largos. Lo que sí es que el diván implica que el analista se sienta por detrás, ¿no? Por detrás. Entonces, Freud decía, también eso tenía que ver con que para él era muy difícil sostener. Las sesiones de Freud duraban 45 minutos y había pacientes que iban los 4 o 5 días de la semana. Entonces también para él era muy difícil sostener la mirada todo el tiempo. Inventa también este dispositivo del diván, donde él se ubica por detrás para también no tener que estar sosteniendo esa mirada permanente, ¿no? Pero después terminó siendo un instrumento de trabajo más que interesante. ¿Por qué? Porque el sujeto, en vez de estar vieron que cuando uno a veces habla el otro, uno hace así con la cara, qué sé yo, bueno, a veces los pacientes están mirando si nosotros aprobamos o no lo que nos dicen, y bueno, y ahí pasa eso, ¿no? Buscan nuestra aprobación. No tiene que pasar eso, tiene que haber una especie de fluir del discurso en donde no se esté buscando todo el tiempo eso. Digo esto como puedo decir otras cosas, ¿no? Que es el sujeto cuando habla y mira el techo porque está recostado, mira solo una ventana o mira un cuadro, no está pendiente de la cara del analista, sabiendo que está la presencia del cuerpo, produce de otra forma, porque está, digamos, un poco más solo en su decir. ¿No? El diván no es, no es una cama que uno se tapa con las sábanas y queda protegido y abrigado. El diván uno está recostado ahí un poco
desnudo, si se quiere, metafóricamente hablando, puesto ahí en un lugar un poco de desecho, hablando de las miserias. Entonces, cuando uno está recostado, puesto ahí medio indefenso, se produce otro discurso, tal vez con menos resistencias que si estamos trabajando cara a cara. Por eso se trabaja con el diván. Si no hubiera estado el trabajo de análisis, cuando el amigo le decía esa palabra reveladora, nunca hubiera... Sí, hubiera sucedido seguramente, pero bueno, el amigo le dio un empujoncito. Es lo que se llama un acontecimiento imprevisto. El cuerpo y el contexto en donde se hace la terapia virtual. Bueno, es lo que recién decía. El cuerpo es necesario, tiene que estar. Hoy estamos en una situación particular de pandemia y nos tenemos que cuidar, porque en un consultorio, bueno, puede haber contagios, circulación de virus. Entonces, bueno, muchos de nosotros estamos trabajando con unos pocos casos que realmente son necesarios, porque verdaderamente necesita ese sujeto la presencia del cuerpo, y bueno, nos exponemos un poquito, porque también somos trabajadores esenciales. Pero mientras se pueda, y hasta que aparezca la vacuna y todo eso, trabajar de manera online, lo haremos. A veces se puede trabajar por teléfono en vez de con la pantalla, y eso también es como una especie de diván, si se quiere, porque no nos están viendo los pacientes, ¿no? Pero bueno, son las distintas técnicas que uno va adoptando en esta circunstancia muy particular. ¿No tiene un costado positivo la videollamada? Bueno, ahora estamos trabajando mucho los analistas con estos casos en donde a veces una videollamada permitió alguna cosa que antes no se había producido en el consultorio. Pero eso no quiere decir que el psicoanálisis pueda hacerse toda la vida por videollamada. Tarde o temprano tenemos que volver al uso del cuerpo, ¿no? A la presencia del cuerpo. Por ahora lo podemos usar, tiene sus efectos, costados positivos, como dice Tatiana, pero no es la idea que esto dure toda la vida. Queda mirando al techo, dice Agustina, el techo, la ventana, una escultura, un cuadro, lo que fuera. Hay gente que sueña con eso, con lo que ve mientras habla. El diván es el sillón, bueno, ya lo dije. En situaciones angustiantes, claro, no se pasa el diván porque realmente, bueno, la persona necesita el contacto visual. Hay gente que está en diván y frente a una situación angustiante le indicamos que pase de vuelta a la silla. ¿Estas transferencias eróticas se siguen dando en la actualidad o sucede, si se siguen dando, como bien dijo ahí alguien, se les da, o sucedía más en la época de Freud porque se les daba un lugar a las mujeres que no tenían en el ámbito público? Es interesante el aporte, Camila, porque lo que decís, porque es cierto que Freud les daba un lugar, las escuchaba, les daba una voz, las dejaba hablar en una época en donde la sexualidad, por ejemplo, estaba absolutamente reprimida. Entonces Freud las escucha sin emitir juicios de valor respecto de su sexualidad, y ahí se producen lazos transferenciales, y efectivamente lazos transferenciales eróticos. Entonces, bueno, Freud trabaja con esta cuestión. Hay otro caso también que eso no lo relata Freud, pero lo relata una paciente de Freud que escribe un libro, y ella cuenta que se había enamorado perdidamente de Freud. Ella era una joven de 20, también 19 años, 20 y pico, y ella era, Freud, un hombre muy grande, muy anciano, y Freud, bueno, frente a esta insistencia que ella tenía, estaba muy angustiada, muy desesperada, porque sentía que verdaderamente lo amaba, Freud quería estar con él. Un día Freud lo que hace es hablarle de sus propios nietos, en una sesión.
le habla de sus nietos, les cuenta, qué sé yo, cosas, y esto produce un efecto en ella muy importante porque se va de esa sesión, lo dice así, con un alivio enorme. Y a partir de ahí puede continuar el trabajo analítico de otra manera, ¿no? Es una maniobra que hace Freud. Freud no le dice, váyase de acá, no podemos trabajar porque está enamorada, váyase con otro. No, aloja eso, lo aloja, le da un lugar a ese amor, pero en vez de corresponderle a ese amor, porque bien podría haberlo hecho, aprovecharse de ella, todo lo contrario, lo que hace es, bueno, una maniobra, le habla de los nietos, y cuando ella puede escuchar a su analista como un abuelito, ella se calma y desaparece el problema y puede seguir trabajando. El tema de la transferencia erótica se ve en la primera temporada en terapia con el... Ah, bueno, sí, esa serie en terapia está buena para ver algunas situaciones. La casa de Freud no había internet. Ah, está la casa de Freud en internet, sí, está, es cierto. Ah, bueno, me diste una buena idea, Candela, voy a ver si también la puedo compartir por Facebook, es cierto, la tengo por ahí, está la de Londres, creo, no sé si está la de Viena. Sale en la película, su diván es famoso, bueno, ahora no tengo una foto acá, pero tendría que ir a buscar, es un diván donde tenía como un tapete así, medio persa, es muy conocido. En la peli de la Princesa Marie también muestran, claro, ahí está, en esa peli es igual el diván que tenía él, porque yo lo he visto, he estado también, tanto en Londres como en Viena, por supuesto no me lo iba a perder, y fui, lo primero que hice, y está tal cual el diván, las estatuillas, el escritorio, todo lo que él utilizó como dispositivo de trabajo. En la transferencia erótica, el analista debe instrumentalizar el obstáculo explicándole al analizado lo que le sucede o lo lleva a darse cuenta de... Bueno, no, claro, está bien, Ana, no es que le explica, no es que le dice, a usted le pasa esto. Es más, Freud dice, no hay caso, por más que uno le diga, no, en realidad no está usted enamorado de mí, está enamorado de su padre, lo que pasa que ve en mí a su padre. No, dice Freud, todo eso cae en saco roto, no hay forma de que alguien acepte eso. Lo que hay que hacer es maniobrar con eso. Entonces, no hay que declinar de la transferencia explicándole, sino interpretar, maniobrar, que no es explicar. A ver, Martina, con la transferencia el analizado primero repite, actúa lo inconsciente, después lo reelabora para hacerlo consciente y ahí es cuando lo recuerda, exacto. Bueno, acá está lo de Peretti, que hay otras versiones, está la versión, también hay una versión israelí, hay una versión estadounidense de terapia. Entonces, en el análisis, el cuerpo del analista no está relevante, sino más bien que el paciente sepa si es relevante el cuerpo. Es relevante. Hoy en día podemos prescindir unos meses, lo que dure la dichosa pandemia, pero en análisis es relevante el cuerpo, porque la presencia del cuerpo tiene que ver con el analista presta su cuerpo. Esto que antes le decía de las máscaras que se pone, de los implantes que hace, los hace vía el cuerpo. El olor, el tono de voz, la respiración, saber que está el cuerpo ahí es otro efecto. Así que es muy importante el cuerpo del analista para el psicoanálisis. Hoy estamos en una pausa y hacemos lo que se puede y se puede bien, porque estamos formados para poder navegar en esta contingencia, pero no va a ser así toda la vida. Profe, quiere que muestre el diván.
No te preocupes, Lara, ya lo voy a subir, ahora voy con la contratransferencia, Daniel, ya lo voy a subir por Facebook, fotos de diván, ya voy a ver qué encuentro. A ver, eso ya sé. Tira fácil. Noelia, bueno, no puedo meterme en tu análisis. Ahí eso hay que trabajarlo con tu propio analista, por supuesto. Nos seguimos la semana que viene. Bueno, también hay que ver, hay psicoanálisis diferentes. Hay análisis muy freudianos, muy respetuosos de la técnica freudiana, los 45 minutos, todo tal cual, y hay análisis lacanianos de sesiones breves, por ejemplo, donde Lacan plantea esto. Lacan rompe con la institución que había, que son los herederos de Freud, vamos a decir. Recuerden que Freud, cuando fallece en el 39, deja toda una institución, una asociación de psicoanálisis, y están los herederos de Freud, los discípulos, algunos que incluso han venido a la Argentina en aquella época. Pero Lacan, en la década del 60, rompe con esa institución porque rompe con los estándares. ¿Qué quiere decir? Que los analistas freudianos continuaban manejándose como lo hacía Freud, con una sesión de 45 minutos, con siempre el mismo pago, con los más o menos modos de interpretar parecidos. Pero Lacan dice no, porque también cuando cortamos la sesión es muy importante, como dice la compañera, seguimos la semana que viene, le puede decir el analista, es muy importante cuándo se corta la sesión, porque Lacan dice, a lo mejor la persona dijo lo más importante, lo más revelador a los 15 minutos, ahí hay que cortar la sesión. Por eso son sesiones breves o se trabaja con el corte de sesión. Porque si dejamos pasar ese momento único, ese divino detalle, esa perlita que el sujeto dijo, y después sigue hablando de otra cosa, perdemos la oportunidad de que esa persona se vaya a su casa, donde sea, pensando en eso. Es una técnica distinta a la de Lacan. No hay un estándar de 45 minutos. Hay una técnica que es cortar la sesión cuando el sujeto dijo lo que tenía que decir. Lacan ha trabajado, y lo cuentan sus analizantes, algunos de hoy están vivos, y son analistas que han tenido sesiones de 5 minutos y ha sido la mejor sesión de su vida. Y han estado 45 y no sirvió para nada. Entonces, por eso, bueno, Noelia, ya verás vos con tu analista, ¿por qué tu analista corta justo ahí? ¿No? Por algo será. Bueno, ahora voy con la contratransferencia. Claro, la utilización del diván, la presencia del analista atrás del diván, hoy no la podemos sostener, pero bueno, a lo mejor la voz en el teléfono es un poquito de eso, no es todo, pero es algo. Entonces, volviendo a los textos, hay uno que les recomendaba que es puntualizaciones sobre la transferencia, nuevo consejo sobre la técnica. Y ahí Freud plantea que si un analista le sucede esto, ¿no? En relación a la demanda de amor del paciente, puede responder, dice, por lo menos de dos maneras. Puede responder, o sea, ceder más que responder, puede verse tentado a ceder frente a esas demandas de dos maneras. Podría ser con amor y podría ser con narcisismo. Con amor tendría que ser, bueno, acceder a la demanda de amor de su paciente. Entonces, el paciente se enamoró, entonces el analista también se enamora y se van a vivir una historia de amor. Podría ser esa forma. Y también dice Freud, podría ser con narcisismo, que
el sujeto se enamoró y el analista se cree que se enamoró de sí mismo, no de esa pantalla que se constituye para ese sujeto. Entonces, con amor o con narcisismo, de las dos maneras, está mal, dice Freud. Y entonces dice, ¿qué debe hacer un analista frente? No puede responder ni con amor, ni puede responder con narcisismo, creyéndose que es por él. ¿Qué debe hacer? Porque además dice, si se accede a ese amor, eso fracasa. Inmediatamente es un fracaso para la cura. Porque además ese amor que antes estaba seguramente va a sucumbir también, ¿no? El analista cae como saber para ese sujeto. ¿Qué debe hacer el analista o la analista? Dice Freud, interrumpir el tratamiento. Y dice, podríamos tener la opción de interrumpir el tratamiento en pos de la moral, dice. Pero dice, si interrumpimos el tratamiento en pos de la moral, estamos interrumpiendo el tratamiento, la técnica analítica. La técnica analítica y el tratamiento termina siendo un fracaso, no sirve para nada. Interrumpir en pos de la moral. Tenemos que ver de qué manera continuamos batallando con eso. Después dice, mentirle tampoco sirve. Sobre todo si justamente uno está instando a su paciente a decir siempre la verdad. Podríamos mentirle y decirle, no sé, no me puedo enamorar de usted porque yo ya estoy casado y tengo hijos y a lo mejor es soltero o soltera. Entonces, mentirle tampoco, porque además eso pasa de inconsciente a inconsciente y además sería una catástrofe que el paciente descubra que es una mentira. Entonces, y además por otra razón, es que ¿cómo le vamos a mentir al paciente si nosotros le estamos pidiendo que nos diga la verdad? Como la otra cuestión, corresponderle al amor sería un triunfo para el paciente momentáneo, pero una derrota para la cura. Entonces, frente a este actuar, repetir en la vida algo que solo debería recordar o saber, hay que maniobrar. Consentir, dice Freud, es tan funesto como sofocarlo. Sofocar eso no sirve, dice, ni tampoco consentir con eso. Entonces Freud va a concluir que la resistencia no crea el amor de transferencia, sino que se sirve de él, de ese amor. El analista debe servirse de eso. No hay derecho, dice, a rehusar algo que es genuino y que le sucede al paciente. Hay que alojarlo, no dice la palabra alojar, la pongo yo para que se entienda. No podemos rechazar el discurso del paciente, rehusarlo, si le pasa, eso le pasa, hay que alojarlo. Es algo genuino y se le debe el mayor de los respetos, ¿no? No hay que desmerecer ese amor o ese odio, porque aunque haya odio, hay transferencia y también se trabaja con eso. Pero sí alojarlo, escucharlo, ¿no? Es como hizo Freud con esta paciente. No le dijo, usted está loca, que se va a enamorar de mí, eso no puede ser. No, lo escuchó, pero después le habló de los nietos, ¿no? Me pasó una vez hablando de las terapias virtuales. Antes de la pandemia, hace muchísimos años atrás, una paciente de muchos años también, de trabajo analítico, muy productiva, había avanzado muchísimo en su vida, logra obtener una beca para irse al extranjero y estaba verdaderamente angustiada porque iba a haber una separación en el trabajo analítico, pero ella podía seguir sola, ella podía porque ya estaba bien, pero yo escucho eso y esa angustia, ese dolor, esa preocupación, y le digo, en esa época no había ni pantalla, pues no se trabajaba por computadora, pero le digo, puede escribirme un mail todas las veces que quiera. Y eso
la tranquilizó. Nunca me escribió ningún mail ni le hizo falta hasta que volvió. Cuando volvió continuamos trabajando otros aspectos, pero esa sola cosa, darle esa posibilidad de la cual nunca hizo uso, implicó alojarla, ir un poquito más allá de esa neutralidad, que tiene que haberla, pero es un poco más, y es poder eso, jugar, darnos algunos permisos, ¿no? Y eso estuvo bien porque, en efecto, nos dice que esta persona se quedó tranquila y le fue muy bien en su viaje con esa beca y regresó sin ningún tipo de problema. Entonces, ahora vamos a la contratransferencia. Cuando el analista se cree que ese amor es destinado a él o a ella, o responde con narcisismo, cae bajo contratransferencia. La contratransferencia son los puntos ciegos del analista, son los puntos opacos de su propio inconsciente. Siempre va a caer en algún momento bajo contratransferencia, pero la diferencia con la transferencia es que la contratransferencia no la vamos a instrumentalizar. Esta es otra de las cosas con las cuales Lacan renegó con los post-freudianos. Los post-freudianos decían que la contratransferencia también se podía instrumentalizar como la transferencia. Y así como la transferencia era un motor para la cura, la contratransferencia también, porque dice, bueno, a ver, si yo soy un analista y este paciente me despierta odio, me enojo, le quiero pegar una trompada al paciente, entonces este paciente es un odioso, este paciente es desagradable, y a lo mejor nada que ver, eso me pasa a mí. Y si eso me pasa, ¿qué tengo que hacer? ¿Tratarlo como un odioso, maltratarlo porque me despierta estos sentimientos? Eso dirían los post-freudianos. Lacan dice, no, váyanse a analizar. Los manda a analizar a los post-freudianos. Si a alguien le produce tantos sentimientos contratransferenciales, es algo que no está despejado en el propio inconsciente del analista. Tienen que limpiar eso, desollinar eso. La contratransferencia se trabaja en el propio trabajo analítico de cada analista. Por eso también es una posición ética analizarse. Los analistas, no digo todos los psicólogos, digo solo quienes decidan acercarse y formarse en psicoanálisis. Lacan va a decir, hay un trípode en la formación. La formación teórica permanente, el control de los casos, la supervisión de los casos. Nosotros conversamos con otros para poder que un externo escuche y no nos quedemos enredados en estas cuestiones contratransferenciales, y también nuestros propios asuntos en el análisis personal que cada psicoanalista debe tener. Eso en algún momento se termina, el análisis concluye, puede durar años, pero es una posición ética, tiene que ver con el deseo del analista, no caer en los embrollos de la contratransferencia, y eso es gracias al análisis personal, ¿no? Entonces, ven cómo es diferente la transferencia de la contratransferencia. Y cuando hablamos de neutralidad analítica, que lo van a ver en el programa, estamos diciendo eso. Estamos diciendo que un analista debe mantenerse neutral frente a todo lo que recibe del sujeto, pero también poder ir un poquitito más allá de esa neutralidad y jugar, flexibilizar un poco. Entonces, cortar una sesión y bancarse cortar la sesión a los 10 minutos, que eso es un acto analítico, o soportar una sesión que dure 2 horas y tiene que durar, no importa, bueno, todo lo que sea el acto analítico implica una formación. Y acá me está preguntando el trípode. La formación para Lacan se sostiene, pero Lacan también lo toma de Freud esto, se sostiene en 3 aspectos para los lacanianos.
La formación permanente teórica. Todo el tiempo estamos estudiando, vamos a congresos, jornadas, leemos libros, no se termina nunca. No, va a ser hasta la muerte, digamos, porque no es que terminamos la facultad, hacemos un posgrado y ya está. Todo el tiempo estamos estudiando. Eso es la formación teórica. Después, el control, la supervisión. Cuando recibimos un caso, nos produce estos embrollos contratransferenciales, o tenemos alguna pregunta respecto de la orientación de la cura, o nos cuesta ubicar a esa persona respecto de las coordenadas de su vida, lo que fueran, preguntas, consultamos con un colega para pensar el caso con otro. Y esa escucha otra, por fuera, porque no está ahí metido, permite abrir cuestiones transferenciales y contratransferenciales. Siempre es mejor alguien que está por fuera y escucha sin prejuicios, sin estar metido en un montón de sentimientos contratransferenciales que es muy importante despejar. Y la tercera pata es el análisis personal, que cada uno hará con su propio analista, buscará el que más le guste, insisto, siempre que se vaya a dedicar al psicoanálisis, porque después no quiero que digan que estamos obligando a hacer terapia a todo el mundo en la Facultad de Psicología, para nada. Cada uno hará su tratamiento, su análisis si lo quiere hacer, pero si decide ser analista ya verá que le es necesario hacer su propio análisis. Si va a ser psicólogo y no analista, no hace falta, eso es un deseo individual y personal de cada persona. Pero Freud dice que es necesario atravesar un tratamiento analítico quien se dedique al psicoanálisis, para despejar los puntos ciegos de cada quien. Ante una contratransferencia, el analista debe tener un análisis personal. El análisis personal lo tiene, y lo que puede pasar es que ante una cuestión contratransferencial puntual, con un paciente puntual, lo lleve a su propio análisis. Eso es. A ver. Claro, preguntaba, bueno, esto ya lo contesté, en busca de una técnica como hizo Freud para que la paciente lo vea al analista desde otra perspectiva, sí. Entonces la resistencia sirve para que la cura no fracase. Sería al revés, Loana, sería así. La transferencia es por la resistencia. El sujeto se resiste a querer saber, quiere curarse, pero se resiste a querer saber. Entonces, para que la cura no fracase, el analista o la analista maniobra con esa transferencia producto de la resistencia. Profe, dijo algo que me hizo preguntarme. Ustedes ya siendo psicólogos profesionales, ¿se siguen analizando por otros? Los psicólogos profesionales, no sé, los psicoanalistas que han decidido dedicar su vida al psicoanálisis y trabajar desde el psicoanálisis, sí. Nos analizamos hasta que ese análisis concluye. Y podemos despejar todas nuestras historias, digamos, el saber adviene, ¿no? Como siempre les digo, adviene de una manera más o menos organizada, y bueno, se llega al final de un análisis, pero sí. No llegué a entender el qué hacer del psicólogo ante una contratransferencia. El analista ante una contratransferencia que se produce con un sujeto en particular, lo lleva a su análisis personal y también lo trabaja con otro colega para trabajar sobre ese caso puntual. Esa es la perspectiva ética del psicoanálisis, ¿no? En otros casos no se hará así, pero digamos, tiene que ver con el deseo también, con el deseo del analista, de poner el cuerpo en su propio análisis, en las supervisiones,
todo eso hace a la formación. Ante una contratransferencia, el analista debe tener un análisis personal. Bueno, esto ya lo contesté. El análisis personal está sesión tras sesión durante el tiempo. Ante un fenómeno contratransferencial que le esté sucediendo con un caso de su clínica, lo lleva a ver qué le tocó. Porque, a ver, ¿por qué tal paciente nos despierta esto? ¿No? ¿Por qué este paciente nos despierta simpatía, por ejemplo? No digamos obvio, simpatía, y entonces, ¿qué pasa? Puede ser que en vez de ser un poquito rigurosos como deberíamos ser, nos da pena, nos cae simpático, entonces le perdonamos muchas cosas, le dejamos pasar otras, y eso es un obstáculo para la cura contratransferencial, ¿no? En lugar de conducir la cura, el tratamiento, a favor de que ese sujeto pueda despejar algunas cosas, no, nos da no sé qué, entonces no le interpretamos cuestiones que serían importantes. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir a trabajar en nuestro propio análisis. ¿Por qué nos cae simpático ese sujeto y estamos cayendo presos de nuestra propia contratransferencia? Lo que hacen los post-freudianos, Alejo, es, ellos dicen, bueno, así como Freud instrumentalizó la transferencia e hizo de eso un motor para la cura y la aprovechó para que la cura avance, podríamos hacer lo mismo con la contratransferencia. Entonces, si esos puntos ciegos del analista entran a jugarse, actúan con un caso clínico, bueno, también los podemos instrumentalizar, dicen los post-freudianos. Lacan, frente a eso, cuando rompe con la Asociación Internacional de Psicoanalistas, que eran los post-freudianos, rompe, se pelea, dice, no, eso no es correcto. Si alguien cae bajo contratransferencia, debe trabajarlo en su propio análisis, no hacerlo cargo al pobre paciente, no decir pobre paciente, pero lo digo yo, al pobre sujeto de nuestros propios problemas. ¿Qué culpa tiene el sujeto de nosotros? Entonces, por eso Lacan dice, analícense, vayan a resolver sus propios problemas con su propio analista y no hagan cargo a los sujetos, pacientes que piden consulta, de los rollos de cada quien, de los meollos de cada quien. ¿Se entiende? Me parece que al hacer las clases con música... María Emilia, ¿te parece eso? Sí, me inspiro, capaz. Los post-freudianos decían que servía para culparlos, los odiaba el paciente porque seguro ese paciente era odioso. Claro, era así. Los culpaba a los pacientes, los analistas post-freudianos. ¿Qué culpa tenían los pacientes? Como recién decía, eso no es genuino, no hay un respeto por el sufrimiento del paciente. Y ahí Lacan los mandaba no al psicólogo, pero sí al psicoanálisis, al psicoanalista. O sea que la transferencia siempre se da de paciente a analista y la contratransferencia de analista a paciente. Exactamente. Lo que se da a nivel de la contratransferencia son puntos ciegos del analista. Un psicólogo que no es analista directamente, no hay contratransferencia, digamos que, no, sí. Cualquier psicólogo que no es analista también puede darse la contratransferencia, solo que trabajará de otra manera. Yo no sé cómo trabajan de otra manera otras terapéuticas. Yo lo que sé es cómo trabajamos en psicoanálisis. Cuando se da contratransferencia, en proceso contratransferencia, un embrollo, porque la contratransferencia es un embrollo en realidad, es un lío que se arma. Y se da a nivel del analista, existe en el psicoanálisis. El psicoanálisis le pone este nombre, contratransferencia. No sé qué nombres le pondrán en otras terapéuticas. A ver, Alejo, cito párrafo de la página 152 que no entiendo, que nos dice Freud. Al principio, bueno, el paciente no sabe
no sabe decir palabra, calla y afirma que no se le ocurre nada. Esta no es sino, desde luego, la repetición de una actitud homosexual que se esfuerza hacia el primer plano como resistencia a todo recordar y durante el lapso de tratamiento no se liberará de esta compulsión de repetición. Esto, Alejo, por favor, ¿me recordás de qué libro es, de qué texto es? De la página 152, pero ¿de qué trabajo? Pero segundo, decime el título, porque no tengo acá cómo está el orden. ¿Cuál segundo texto? ¿Qué título tiene el artículo? Está bien, perfecto. Claro. Sí, es una frase bastante opaca. La verdad que está bien la pregunta. Yo tendría que volver a leer todos los párrafos que acompañan esta frase, prometo hacerlo para la próxima. Ahí alguien más, no sé si era Alejo, pero también me lo había preguntado en el chat de consultas. La vamos a leer de nuevo. No sabe decir palabra, calla y afirma que no se le ocurre nada. Eso es porque ya está bajo transferencia. No se le ocurre nada porque piensa en su analista, ¿no? O piensa en el cuadrito que está en la pared del analista y dice, esta no es sino, desde luego, la repetición de una actitud homosexual que se esfuerza hacia el primer plano como resistencia a todo recordar. Yo creo que acá la palabra homosexual está referida a la identidad consigo misma, consigo mismo o consigo misma. Que hay algo de la libido homosexual en el sentido, pero no de elección de objeto amoroso, sino en relación a sí mismo. Es un enamorarse en la persona del analista, no importa si es varón o mujer, de algo en relación a sí mismo. Yo creo que está puesto ahí. Tendría que volver a leer el artículo, a ver de qué estaba hablando. Ahora mismo, cuando terminemos la clase, si tengo un ratito, lo hago. Y bueno, lo vemos la próxima. Pero me parece que va por ahí, como le contesté a alguien también en el chat del ABP, que me preguntó lo mismo o parecido respecto de la actitud o de algo homosexual. Cuando Freud habla de homosexual, no habla de elección de objeto, no habla de pareja de amor. Muchas veces está hablando de la libido dirigida a sí mismo porque se trata de, es un principio de identidad, uno es igual a sí mismo, ¿no? Uno ama igual a sí mismo. Entonces, por ese lado me parece que viene lo de la actitud homosexual. Profe, no entendí, ¿el análisis personal se hace con un otro o lo hace el mismo o la misma analista? Generalmente el análisis, bueno, por supuesto el análisis personal se hace con otro. Acuérdense que dijimos que no existe el autoanálisis, lo dijimos en las primeras clases. Se hace con otro analista u otra analista, otre, como dijo la compañera. Pero también se puede, los controles o supervisiones se pueden hacer con el mismo analista o con otros también, no importa. Pero hay un solo analista, no podemos tener 4 o 5 analistas. Se hace con uno, con ese se establece la relación transferencial. Podemos cambiar de analista, por supuesto. Hay distintos, en un trayecto de análisis, que tal vez sea uno, pero puede haber distintos analistas que uno deja y empieza con otro, pero no simultáneamente. En eso somos fieles, leales, ¿no? No hay varias parejas analíticas simultáneas. Cuando distingue entre psicólogos y analistas, ¿se refiere al área de la psicología? Claro, que se dedica al psicoanálisis. Distinta a la que se orienta a lo laboral, por ejemplo. Exactamente, es eso. Psicologías hay muchas.
laboral, jurídica, social, estrategias de intervención comunitaria, bueno, las que sean. A su vez, hay distintas orientaciones, cognitiva comportamental, gestáltica, sistémica, y está el psicoanálisis, aparte. Entonces, quienes se orientan en la formación por el psicoanálisis se van a sostener, a cumplimentar estos principios éticos que tienen que ver con la ética del psicoanálisis propia, no es la ética del cognitivismo, la ética del psicoanálisis. Cada línea teórica tiene su propia ética. La ética del psicoanálisis apunta a eso, a los principios. Los principios son análisis personal, control y bueno, supervisión permanente de los casos y formación teórica todo el tiempo. Primero con él mismo y después con otro analista, claro. Freud dice que para el análisis siempre tiene que haber un otro, exactamente. Usted marca la diferencia entre psicólogo... Ah, ya lo dije. Sí, si no sería autoanálisis. Profe, una pregunta. Sí, sí. Hola, profe. Sí, una pregunta. Me quedé pensando en lo de la transferencia. Tengo una consulta. Por ejemplo, cuando pasa de que una persona va a varios psicólogos y como que nunca termina de tener una feeling o confianza, o eso puede ser que por la falta de transferencia o porque tampoco se permite la paciente abrir o hablar de los conflictos que quiere tratar en terapia. Exactamente, Luana. Son distintas posibilidades, habrá que ver en cada caso. Hay sujetos que son muy estructurados, que por ejemplo se sienten mal, saben que hay algo que no está bien, dicen, bueno, voy a hacer un tratamiento, pero cuando llegan a las consultas no hablan, no se abren, no logran desplegar un discurso, entonces es muy difícil trabajar con esos casos porque son muy herméticos. Y por lo tanto, también al ser herméticos en el discurso son muy herméticos para entregarse al otro, entonces no se produce el proceso transferencial, o se produce muy poquito y con ese poquito hay que hacer algo. Hay otros casos en donde a lo mejor el que falla o la que falla es la analista o el terapeuta, y no logra propiciar un campo en donde se pueda desplegar la transferencia. Y eso ya tiene que ver con el analista o la analista, hay algo que no supo hacer, no supo conducir, no supo tener las maniobras necesarias. Por eso digo, todo no está del lado del sujeto y de sus resistencias. También hay gente que, bueno, analistas, colegas que no por una cuestión de formación o por enredos contratransferenciales o por lo que sea, no logran alojar a ese sujeto y entonces el sujeto no cae en el buen sentido bajo transferencia. Y a lo mejor es bueno cambiar ahí, ¿no? Pero sí, ¿qué pasa? Si una persona vive cambiando de analista o de psicólogo todas las veces, no sé, dura 2 o 3 años o menos, meses, y cambia, y habrá que ver, ¿no? Yo tenía un paciente varón que cambiaba de mujeres todo el tiempo, una tras otra, ¿no? Una tras otra. No le duraban las mujeres, sus parejas, era un sujeto heterosexual. Él era como que hacía un casting, ¿no? Con ellas. Y escucho que hacía lo mismo con sus tratamientos anteriores, que habían tenido un montón de psicólogos y psicólogas. Y yo en esa entrevista, escuchando eso, le digo, usted se la pasa haciendo castings. Y eso lo ayudó a pensar, Silvana, apaga el micrófono, eso lo ayudó a pensar a él que efectivamente había algo que él actuaba en las transferencias analíticas con los distintos psicólogos que él hacía en su propia vida con sus relaciones de pareja, ¿no? Vemos cómo se repetía su modo de funcionar en la vida amorosa, se repetía su modo de funcionar con los tratamientos que él iba haciendo. Y siempre estaba el mismo malestar, un sufrimiento que él traía.
Entonces, cuando logra el saber, cuando yo le digo así como despreocupadamente, bueno, pero al final se la pasa haciendo castings, yo se lo dije en relación a los psicólogos a los que él estaba yendo, eso le resonó, le tocó el cuerpo, no sé, y ahí se dio cuenta de que era lo que hacía también en este derrotero de mujer tras mujer, que tampoco lo hacía feliz, por supuesto. Entonces ven que se repite. Se repite. Claro, claro, como se repite un patrón. Se repite un patrón. Eso también es interesante, ver cómo instrumentalizamos la transferencia, porque ahí sí, muchas veces es muy útil ver cómo se comporta ese sujeto transferencialmente para poder sacar una conclusión de cómo se comporta en la vida. Si es un sujeto, por ejemplo, descomprometido, que siempre llega tarde, que no se toma en serio las cosas, ya tenemos un dato clínico ahí, ya sabemos que hay algo que va por ese lado. Mientras que si tenemos una persona que, como decía antes, ¿no? que le cuesta soltar la plata, que no sé, a veces se olvida de darnos el billete. Bueno, hay algo que también le pasa, también eso me acuerdo de otra persona que el problema que tenía con sus hijos es que era muy amarrete, los hijos iban a la escuela con la cartuchera toda rota, no les compraba los útiles escolares, pero bueno, también en la transferencia era así, ¿no? Siempre se las arreglaba para decir, no, hoy no conseguí plata, tenía, porque uno veía que tenía un nivel de vida que podía acceder, y uy, me lo olvidé, o me daba un billete de menos, entonces eso tuvo que ser trabajado bajo transferencia para que él pudiera ver que era un poco amarrete, era bastante amarrete, y eso le traía problemas en la vida, sobre todo con sus propios hijos, que los tenía ahí como, bueno, y eso también tenía que ver con esa posición de él de denigrar al otro, porque así como denigraba a sus hijos, no les daba lo mejor, pudiendo dárselos, también denigraba al analista, dándole poquito, ¿no? Y considerándola poco, teniendo, ¿no? Y Freud también trabaja con un caso que se llama El hombre de las ratas, donde ese sujeto le llevaba los billetes planchados, por ejemplo, planchaba la plata antes de dársela a Freud. Freud hace todo un trabajo sobre eso, era un obsesivo, un neurótico obsesivo. Así que cuando lean ese caso para el año que viene, se van a reír de esto y van a poder entender qué pasaba a nivel de la transferencia. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Cómo? Está. Ya terminamos. Es bastante común que la gente haga terapia sin saber qué tipo de terapia está haciendo. Por supuesto, me pregunto, es importante. Exactamente, coincido, Sofía. Es muy importante, es el derecho del sujeto a saber qué terapia hace. Cuando derivan en las cartillas los psiquiatras, y usted va para acá, usted va para allá, porque de acuerdo a no sé qué criterio, sobre todo criterios que tienen que ver con economizar, por eso son siempre terapias cortas, el sujeto tiene derecho a saber qué terapia va a hacer, y muchas veces no se lo dicen. Eso me parece que es importante, poder elegir la propia cura, y si no la puede elegir, por lo menos saber qué está haciendo. Algunas terapias son más eficientes para ciertos diagnósticos que otros, podría ser. Igualmente siempre para casos graves nos servimos de la psiquiatría, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Trabajar en casos graves que requieran de medicación, trabajar interdisciplinariamente con psiquiatras que pueden medicar y ayudar con un fármaco lo que no se puede resolver por la vía de la palabra. Bueno, vamos terminando, 14:02. Veo si encuentro lo del diván y alguna que otra foto. Y la clase que viene, tal vez empecemos un poquitito más tarde porque tengo que tomar una tesis, pero nos vemos con
más allá del principio de placer. Bueno, hasta la próxima.